Hoy hablaremos del dinero público que ejercen municipios, alcaldías y estados. Y la pregunta que a todos viene a la mente es, ¿qué deben hacer los gobiernos para ser financieramente sanos? La respuesta tiene que ver con recaudación, nivel de endeudamiento, presupuesto federal que reciben y las estrategias de ahorro e inversión que cada uno implementa. Abordaremos todas estas aristas. Soy Norma Pérez Vences. Comenzamos. Están con nosotros Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Úrsula Carreño Colorado, experta en finanzas públicas, consultora y ex subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y considerando tu expertise en finanzas públicas a nivel nacional, Úrsula, platícanos, ¿cómo pinta 2020 para las localidades del país? Hablamos de municipios, alcaldías, estados. En materia de participaciones y aportaciones federales, ¿qué podemos esperar? Pues muchas gracias, Norma. Mucho gusto, señor alcalde. Pues se ve un panorama un poco complicado en las finanzas. De acuerdo a lo que se autorizó en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se ve que hay un decrecimiento en el tema de las participaciones y las aportaciones en términos reales. En términos nominales hay un crecimiento, pero en términos reales estas decrecen, por lo cual se ve complicado el escenario para los estados y los municipios, y sobre todo porque, digamos, en programas de subsidios que tradicionalmente se utilizaban para apoyar a los estados y municipios, actualmente ya no están a partir de 2019, y también en 2020 vemos que no existen esos programas de subsidios. ¿Cuáles específicamente, Úrsula? Aquellos que estaban dentro del ramo 23, fortalecimiento financiero, programas regionales que eran tradicionalmente recursos que se iban para infraestructura, para estados y municipios. Estos no están contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2020, tampoco lo estuvieron en 2019. Y aquí un tema importante es que los estados y los municipios, bueno, tienen que empezar a voltear a ver otro tipo de esquemas, aparte de las aportaciones y las participaciones, para poder llevar a cabo infraestructura, donde tienen, digamos, esa disminución de recursos, es donde afecta directamente al tema de infraestructura para estados y municipios. Entonces, yo veo complicado el escenario. Tienen que empezar a ver cuáles son fuentes alternativas de complementariedad para sus recursos, para los ingresos que generan. El tema de los impuestos pues es un tema que no es muy popular, pero sí la parte de ver cómo pueden recaudar más, cómo pueden tener mayores ingresos propios, algunos proyectos productivos que puedan generar esos ingresos, porque sí se ve un escenario complicado en cuanto a las finanzas públicas, en particular para las aportaciones, para las participaciones y las aportaciones, como lo comenté. No solo no hubo crecimiento, sino que aparte hay esta pequeña, aunque sea pequeña, reducción. Y cuando decimos pequeña en términos porcentuales, hablamos de muchos millones de pesos, sí, que representan la oportunidad o no para un municipio de construir infraestructura, como lo mencionaba. Exactamente. El presupuesto en general tiene un crecimiento en términos reales de 1%. Se están autorizando alrededor de 6.1 billones de pesos, y en términos nominales tiene 4.6% de crecimiento, pero en términos reales, que obviamente considera la inflación, es 1% real. Entonces, eso obviamente impacta la etiqueta o las etiquetas que se hicieron al interior del presupuesto. La parte de la recaudación obviamente disminuye, y eso impacta directamente en lo que es la recaudación federal participable, que va en detrimento de las participaciones de los estados y los municipios. Entonces, sí hay un crecimiento en términos nominales, pero hay un pequeño decrecimiento en términos reales en cuanto al ramo 28, que son las participaciones, que es aproximadamente de un 0.1% menos que en 2019.
y para la parte de ramo 33 es aproximadamente un 0.3% menos en términos reales. Muy bien, y siguiendo con este planteamiento de construcción de infraestructura, Salvador, el desarrollo local es la base del desarrollo nacional. ¿Qué tiene que hacer un municipio para elevar ingresos propios, para ejercer en forma eficiente su gasto, para destinar productivamente los recursos que le llegan desde la Federación? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Norma. Un gusto estar con Úrsula. Creo que su experiencia nos va a poder hoy retroalimentar en una realidad que vive nuestro país con esa nueva política económica que ha presentado el gobierno federal y el paquete económico tanto del 2019 como el que se presenta para el 2020 creo que no es nada alentador para los estados y los municipios. Ahorita muy bien Úrsula lo comentaba, que creo los más afectados en este caso son los municipios por lo siguiente, porque los municipios son quienes tienen el contacto más cercano con la gente. Me parece que los municipios, al ser el órgano más cercano de gobierno, también es el que tiene mayor demanda de los ciudadanos. Es el obligado a otorgar servicios, pero también a cobrar algunos impuestos locales, como es el predial, el agua. Sin embargo, la mayor parte de los municipios en el país no tienen esta capacidad y el trabajo que se hace para poder tener una importante recaudación de finanzas sanas no es de un día, ni de un año, ni de dos. Es un trabajo que lleva muchos años para poder poner en condiciones a los municipios económicas de enfrentar una política federal con los recortes presupuestales que aquí ya se mencionaron. Me parece que pudiéramos a Tlajomulco ponerlo como un ejemplo de ello, un municipio que creció exponencialmente hacia el final del siglo pasado, pero sobre todo en la primera década de este siglo. Tlajomulco creció de prácticamente 80,000 habitantes a 450,000, hoy somos casi 800,000 habitantes. Ubícanos, si me permites, para ubicar geográficamente a Tlajomulco. Tlajomulco es un municipio del área metropolitana de Guadalajara, es un municipio que está al sur, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Es un municipio que en algún momento fue el municipio de mayor índice de crecimiento en el país. Hoy se mantiene en los primeros en tasa de crecimiento y con promedios muy, muy altos. Eso evidentemente genera una problemática porque la determinación digamos, de las reglas de operación de Hacienda para las aportaciones a los municipios, pues son en función de su tasa poblacional y las actualizaciones son cada 5 años o en su caso cada 10 años y eso le perjudica a los municipios en crecimiento. Pero aún así, Tlajomulco es un ejemplo de que, por ejemplo, en los últimos 10 años, desde el 2010 hacia acá, ha sabido establecer un modelo de modernización catastral, de administración financiera que nos ha permitido afrontar esta crisis, digamos, de aportaciones y de recursos federales que cada día han venido en detrimento y que se han acentuado, sobre todo este último año en el ejercicio fiscal que está corriendo y en la perspectiva del próximo año. Puedo decir, por ejemplo, que Tlajomulco es un ejemplo de ello porque al ser un municipio semirural que se integra a un área metropolitana como es la de Guadalajara, un área en crecimiento, con un potencial económico muy importante, esto viene acompañado también de demanda de servicios, de demanda de infraestructura, de demanda de inversión pública, que me parece que debería ser el motor del desarrollo y del crecimiento de las ciudades, de los municipios. Sin embargo, esta línea de crecimiento, esta curva de crecimiento, al no ser pareja con el tema de los ingresos, en términos tanto de recursos federales, estatales y municipales, por la recaudación propia, obliga a los municipios a hacer un esfuerzo. Entonces, Tlajomulco, al ser un municipio semirural, como lo decía en algún momento, tuvo que hacer algunos ajustes como implementar el cobro coactivo del predial y el agua, para poder incentivar a la población a que pagara impuestos. ¿Qué significa? El 50% de la población no pagaba predial ni agua en Tlajomulco. Entonces imagínate, si un municipio no genera ingresos,
no tiene tampoco condiciones, según hoy la Ley de Coordinación Fiscal, también de acceder a participaciones federales. Hay un problema también en las nuevas fórmulas que se implementan para el tema de las participaciones, que tampoco premia a los municipios que son disciplinados financieramente, pero también ayuda a los que son más pobres porque tampoco tienen ninguna capacidad de sobrevivencia, si no es a través de las participaciones. Entonces, es contradictoria ambas cosas, porque no ayuda ni a unos ni a otros.